Prólogo. El fuego que escribe. Dicen que la palabra de Dios fue escrita en piedra. Pero aquí, en este convento olvidado, descubrimos que también puede escribirse en fuego. Todo comenzó una noche sin estrellas, cuando un crujido rompió el silencio de los pasillos. Creí que era el viento, pero lo que encontré en la sacristía no era de este mundo, un pergamino que ardía sin consumirse, como si las llamas hubieran decidido volverse tinta. No lo busqué, él me buscó a mí. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Las paredes susurran lo que no queremos escuchar. Los espejos ya no muestran reflejos, sino futuros condenados. Y los nombres, uno a uno, aparecen escritos en brasas sobre la piedra, marcando destinos imposibles de evitar. He intentado quemarlo, pero el fuego no destruye lo que es suyo. He intentado esconderlo, pero el fuego se filtra por las grietas. Se cuela en los sueños, respira en cada rincón del convento, y cada noche escribe una nueva palabra, como si la historia aún no estuviera completa. No sé si es castigo o revelación, no sé si viene del cielo o del infierno. Solo sé una cosa, lo que está escrito en fuego jamás se borra. Y ahora, mientras sostengo este pergamino ardiente entre mis manos, comprendo que esta profecía no fue hecha para los muertos, sino para los vivos. Capítulo 1. El pergamino que ardió sin consumirse. Lo vi arder en mis manos, pero el fuego no me quemaba. Era como si las llamas lamieran mi piel sin devorarla, como si esperaran algo de mí. El pergamino que había encontrado detrás del altar del convento estaba hecho de un material extraño, quebradizo, y sin embargo ardía con un resplandor que parecía eterno. No olía a papel quemado ni a ceniza, olía a incienso y a revelación. Todo comenzó cuando escuché un crujido en la sacristía aquella madrugada. Pensé que era el viento, pero la puerta se abrió sola con un chirrido metálico. Dentro, las sombras parecían moverse como si respiraran. Entonces lo vi, un cofre pequeño, ennegrecido por el tiempo, oculto bajo un manto carmesí. Lo toqué, y el aire se volvió pesado, como si me observaran ojos invisibles. Cuando abrí el cofre, el pergamino estaba allí, enrollado, como esperando ser liberado. No tenía letras al principio, solo manchas oscuras, pero al desplegarlo, estalló en llamas rojas. Grité, convencida de que me quemaría viva, pero el fuego no me hacía daño, al contrario, me acariciaba. Las letras comenzaron a formarse delante de mí, escritas con brasas vivas que se movían como serpientes incandescentes. Una sola palabra brillaba con fuerza: juicio. No pude apartar la vista. Aquella palabra parecía pronunciarse sola, resonando dentro de mi pecho como un eco que me rompía los huesos. Sentí que el convento entero escuchaba conmigo, aunque estaba sola. El suelo vibró suavemente, y un crucifijo cayó de la pared como si alguien lo hubiera empujado. Quise dejar el pergamino, pero no pude. Mis manos estaban pegadas a él, como si la llama invisible las hubiera marcado. Escuché entonces un susurro que no venía de mi mente. Lo que arde no es destrucción, es revelación. Me giré, temblando, esperando ver a alguien detrás de mí. No había nadie. Solo el resplandor rojizo iluminando los muros de piedra, que parecían respirar al compás de la palabra escrita. De repente, las velas de la sacristía se apagaron todas a la vez, y la oscuridad me tragó. Solo el pergamino ardía, iluminando mi rostro, y juro que lo vi, una sombra alta, sin ojos, observándome desde la esquina más profunda. Capítulo 2. La primera palabra, juicio. Desperté empapada en sudor. Aunque la noche estaba helada, el pergamino yacía a mi lado, intacto, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, yo sabía que aquello no había sido un sueño. La palabra juicio seguía resonando dentro de mi pecho, quemándome más que cualquier llama. Intenté no mirarlo. Lo escondí bajo la almohada de paja. Recé hasta que mi voz se quebró, pero el silencio del convento parecía reírse de mis plegarias. Fue entonces cuando escuché los golpes, 3, secos, en la pared de mi celda.
No eran pasos, ni viento, eran golpes rítmicos, como si alguien, desde dentro de la piedra, quisiera salir. Me levanté con el corazón desbocado, tomé el pergamino entre mis manos, y al contacto volvió a arder. Las letras se formaron lentamente, brillando como brasas vivas que escupían chispas al aire. Esta vez no era una sola palabra. La frase entera surgió con violencia, como si la piedra misma del convento quisiera gritarla. El juicio comienza en la casa de Dios. Me tapé la boca para no gritar. Las paredes de mi celda comenzaron a vibrar, desprendiendo polvo y pequeñas grietas. Sentí que los crucifijos colgados en los pasillos se torcían sin que nadie los tocara. Al amanecer, bajé a la capilla. Creí que el fuego me había mentido, que todo había sido una ilusión, pero entonces lo vi, en el suelo, frente al altar. Ardían las mismas palabras que había leído en mi celda. No había fuego real, pero las letras resplandecían como brasas incrustadas en la piedra. Las hermanas del convento se arrodillaban, aterradas. Nadie se atrevía a tocarlas. Un milagro, susurró una de ellas, con la voz rota, pero yo sabía que aquello no era un milagro, era un aviso. El Padre Superior llegó corriendo, miró las letras con el ceño fruncido, y en lugar de rezar, palideció, como si ya las hubiera visto antes. Cuando nuestros ojos se cruzaron, supe que él también guardaba un secreto. Nadie debe pronunciar estas palabras, dijo con severidad. Son peligrosas. Pero era demasiado tarde. Una de las novicias, temblando, las leyó en voz alta. Al instante, un estruendo sacudió la iglesia. Las ventanas se quebraron, y una lluvia de vidrio cayó sobre nosotros como si fueran. Capítulo 3. El eco en los muros. Creí que lo peor había pasado, pero estaba equivocada. La muchacha que cayó convulsionando frente al altar fue llevada a la enfermería, y nadie volvió a hablar de lo ocurrido. El Padre Superior ordenó silencio absoluto. Sin embargo, el silencio en este convento dejó de ser humano, comenzó a tener voz propia. La primera noche después del incidente, desperté con un murmullo extraño. No era un rezo, no era un canto, era un eco. Salía de las paredes mismas de mi celda, como si la piedra guardara un secreto y decidiera susurrarlo. Me acerqué, temblando, y apoyé el oído en el muro frío. Escuché la palabra otra vez, juicio. El eco se repetía, cada vez más fuerte, hasta que parecía retumbar dentro de mi cabeza. Me aparté, aterrada, pero entonces lo oí en la celda contigua, y en la de al lado, y luego en el pasillo entero, como si el convento se hubiera transformado en una garganta gigantesca que solo sabía pronunciar una sentencia. Corrí hacia la capilla. No era la única. Varias hermanas habían salido de sus celdas, pálidas, con los ojos desorbitados, murmurando que las paredes les hablaban. Nos reunimos todas frente al altar, buscando respuestas. El Padre Superior entró poco después, con el rostro endurecido. No escuchéis esas voces, ordenó con una firmeza que sonaba más a miedo que a autoridad. No provienen de Dios. Pero nadie le creyó, porque mientras hablaba, el eco lo interrumpió, desde las columnas, desde el techo, desde cada grieta. La voz ardiente susurró algo nuevo. El primero ya está marcado. Un silencio mortal cayó sobre nosotras. Miramos alrededor, tratando de adivinar a quién se refería. Entonces, una de las hermanas gritó. Su brazo estaba cubierto de una quemadura en forma de letras incandescentes. Nadie se había acercado a ella. Nadie la había tocado. Pero allí estaba, una palabra escrita en su carne como si el fuego hubiera firmado su destino. Condenada. La hermana cayó de rodillas, sollozando, mientras intentaba arrancarse la piel con las uñas. Nosotras retrocedimos, incapaces de ayudarla. El Padre Superior alzó la voz, tratando de imponer orden, pero Capítulo 4. El rostro en las cenizas. No fue un sueño. Todavía lo recuerdo, el eco, la palabra escrita en la piel de la hermana.
la risa grave que no venía de ninguna garganta humana. Esa noche no dormimos. Algunas lloraban en silencio, otras se golpeaban el pecho pidiendo perdón por pecados que ni siquiera habían confesado. Yo, en cambio, permanecí despierta, con el pergamino oculto bajo mi hábito, latiendo como un corazón extraño. Al amanecer, el convento olía a humo, un humo que no venía de ninguna chimenea, ni de las cocinas. Era un olor denso, amargo, como cenizas húmedas. Seguí el rastro hasta la capilla, y lo que vi me heló la sangre. El altar estaba cubierto por un velo oscuro. No era polvo, no era hollín, era ceniza fresca, como si un fuego invisible hubiera consumido algo durante la madrugada. Me acerqué temblando, y entonces lo vi, entre las cenizas. Un dibujo nítido emergía, un rostro. No era tallado, no era pintado. Era como si la ceniza misma hubiera decidido organizarse para mostrarnos su forma. Era un rostro humano, aunque deformado, con ojos vacíos que parecían hundirse hasta el infinito. Una boca abierta, congelada en un grito eterno. Sentí que me observaba. Retrocedí, tropezando con el banco más cercano. Las demás hermanas entraron poco a poco, una tras otra, y al verlo cayeron de rodillas. Algunas lo llamaron milagro, otras señal del diablo. Yo no sabía qué era. Lo único que sé es que, al mirarlo, el pergamino en mi pecho comenzó a arder. Saqué el manuscrito con manos temblorosas. Las llamas volvieron a danzar sobre él, escribiendo con rapidez, como si celebraran lo ocurrido. Y allí apareció la frase que nos condenó a todas. El fuego revela el rostro de quien ya no cree. No entendí al principio, pero el Padre Superior sí. Palideció, retrocedió un paso, y su respiración se quebró. Reconocía ese rostro. Se acercó a la... Capítulo 5. La profecía nombra a los vivos. Creí que nada podía ser más aterrador que ver un rostro surgir de las cenizas. Me equivoqué. El verdadero horror comenzó la noche siguiente, cuando el fuego decidió escribir no símbolos ni advertencias, sino nombres. Estaba en mi celda, arrodillada, con el pergamino escondido bajo el hábito. Desde que lo encontré, me siento como su guardiana y su prisionera al mismo tiempo. Esa noche, cuando lo desenrollé, el aire se volvió pesado, cargado de un calor sofocante. Las llamas aparecieron sin que yo las invocara. Esta vez no esperaron, no dudaron, comenzaron a escribir con furia, como si una mano invisible dictara a toda prisa. La primera palabra me dejó sin aliento. Lucía. Era el nombre de una de las novicias más jóvenes. Apenas una niña que todavía tartamudeaba al rezar. Antes de que pudiera reaccionar, el pergamino siguió ardiendo con más nombres. Clara, Isabel, Mateo, Sofía. Todos eran miembros del convento. Todos respiraban aún. Mi corazón latía desbocado. Toqué las letras con la punta de los dedos, esperando que desaparecieran, pero ardieron más fuerte. Entonces lo entendí. No eran simples palabras, eran sentencias. El fuego no nombraba a los muertos, sino a los que iban a caer. Corrí por los pasillos buscando a Lucía. La encontré en la capilla, rezando sola frente a la mancha negra del altar. La tomé de los hombros y la zarandeé, desesperada. «Escúchame», le grité. «Tu nombre está escrito en fuego». Ella me miró con ojos grandes, inocentes, sin comprender. Pero antes de que pudiera explicarle más, el eco volvió. Esta vez no era un murmullo, era un grito que retumbó en todo el convento. «El fuego ya los conoce». Las demás hermanas corrieron hacia la capilla, alertadas por aquel rugido invisible, y entonces todas lo vieron, en las paredes, sobre las piedras. Las llamas empezaban a trazar los mismos nombres que yo había visto en el pergamino, uno a uno, ardiendo como brasas vivas. Lucía fue la primera en reaccionar. Cayó de rodillas. Capítulo 6. El sacrificio anunciado. No pude dormir. El fuego había escrito mi nombre junto al de los demás, y desde entonces sentí un ardor en el pecho,
como si una marca invisible se hubiera grabado en mi piel. Intenté rezar, pero cada palabra se rompía en mi garganta. No encontraba consuelo en los salmos ni en el silencio, porque lo sabía, la profecía no se detendría hasta cumplir lo que había prometido. Esa madrugada, el pergamino volvió a arder solo. No lo toqué, no lo busqué. Desde la mesa de mi celda, empezó a iluminarse con un resplandor rojizo que devoró la oscuridad. El aire se volvió irrespirable, como si 1000 hogueras ocultas ardieran en los cimientos del convento. Y entonces lo escribió, con letras tan ardientes que casi perforaron el cuero del manuscrito. Uno debe arder para que los demás respiren. Me quedé inmóvil, temblando. La frase no era una advertencia, era una exigencia. El sacrificio de uno por todos. Pero, ¿quién? ¿Quién de nosotras estaba destinada a convertirse en ceniza? Esa misma mañana, en el comedor, nadie probó bocado. Todas nos mirábamos con ojos desconfiados, como si la frase flotara sobre nuestras cabezas. Lucía lloraba sin parar. Clara tenía las manos ensangrentadas de tanto rascarse la piel, buscando borrar un nombre invisible, el Padre Superior. Con el rostro envejecido de golpe, pidió silencio. El fuego no viene de Dios, dijo con voz seca. Es tentación, es prueba, y si quiere un sacrificio, debemos negárselo. Pero mientras hablaba, una de las lámparas del techo se desprendió y cayó sobre la mesa, estallando en llamas. Todas gritamos y corrimos hacia las paredes. Entre el humo, vi claramente cómo las llamas se extendían en el suelo, formando letras vivas que repetían la sentencia: uno debe arder. El eco comenzó a reír, profundo, vibrando en los muros como un corazón monstruoso. Yo me cubrí el rostro, pero sentí una certeza amarga. Aquello no era una prueba, era un contrato. Al caer la noche, reunidas en la capilla, escuchamos un sonido extraño. No eran pasos, ni viento. Era como el chasquido de la leña al romperse en un fuego invisible. Y en el altar, sobre la mancha negra de cenizas, apareció otra línea escrita con brasas que no se consumían. Si no ofrecen al elegido, el fuego elegirá por... Capítulo 7. La confesión en llamas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie hablaba durante el día, y por las noches el eco en los muros repetía la misma frase: uno debe arder, como si nos recordara que el fuego estaba esperando. Yo no podía apartar de mi mente la última visión, el pergamino brillando con mi nombre. La madrugada siguiente, durante la misa, sucedió lo impensable. El Padre Superior, con el rostro demacrado, interrumpió la liturgia y se quedó en silencio frente al altar. Sus manos temblaban al sostener el misal. Entonces, en un gesto desesperado, sacó el pergamino que me había arrebatado horas antes. Lo desenrolló frente a todos. Este es el origen de nuestra condena, gritó con la voz quebrada. Aquí está escrita la mentira que nos consume. Pero no terminó la frase. Apenas sus dedos tocaron las letras ardientes. Las llamas estallaron, rodeándole las manos y subiendo por sus brazos. Lo increíble no fue verlo envuelto en fuego sin consumirse, lo increíble fue lo que salió de su boca. No era su voz. Un rugido grave, metálico, resonó en la capilla, como si hablara una garganta hecha de brasas. El sacrificio ha sido escogido, y el primero en confesar será el primero en arder. Todos gritamos. Algunas hermanas corrieron hacia las puertas, pero éstas se cerraron solas con un estruendo. El fuego no quemaba la piel del padre, pero lo poseía. Sus ojos se volvieron rojos, y cada palabra que intentaba pronunciar era reemplazada por aquella voz ardiente. Yo retrocedí, temblando, pero entonces la mirada de él se clavó en mí. Señaló con un dedo ennegrecido por las brasas y dijo, con la voz del fuego: el pergamino vive porque ella lo guarda, y su confesión abrirá las llamas. Sentí que todas las miradas me atravesaban como espinas. Quise gritar que no era cierto, que no había elegido nada, pero mi garganta estaba cerrada. El calor en mi pecho ardía como si me llevaran atada a una hoguera invisible. El padre cayó de rodillas, ahogado por aquella voz.
y en el mismo instante, las paredes de la capilla comenzaron a escribir solas, con letras de fuego que se extendían de un extremo a otro. Quien confiese arderá, quien calle será marcado. Lucía gritó, Clara se desmayó, y yo apenas pude sostenerme. Capítulo 8. El pacto roto. El convento ya no era un lugar de oración, sino una prisión en llamas invisibles. Desde la confesión del Padre, nadie se atrevía a hablar en voz alta. El eco repetía nuestras respiraciones, como si las paredes estuvieran hambrientas de palabras. Yo apenas dormía, y cuando lo lograba, soñaba con brasas que escribían mi nombre una y otra vez. Al amanecer, me atreví a entrar en la biblioteca clausurada, un lugar donde solo el Padre Superior tenía acceso. Las llaves aún colgaban de su cuello, inconsciente en su celda, prisionero de un delirio ardiente. Con manos temblorosas se las quité. La puerta chirrió al abrirse, y un aire viciado salió de golpe, cargado de polvo y de algo más, un olor a humo antiguo, como si los libros hubieran sido tocados por llamas que nunca se apagaron. Allí encontré lo que buscaba sin saberlo, un códice, escondido bajo maderas podridas, cubierto de cera derretida. Lo abrí con cuidado, y las letras me saltaron al rostro como un golpe. No eran escrituras comunes, eran pactos. Leí con horror. Hace siglos, los fundadores del convento habían hecho un trato prohibido. Rogaron por un fuego celestial que protegiera estas tierras de pestes y guerras. Y el fuego respondió, no era santo ni demonio, era algo más antiguo. Les ofreció protección a cambio de una deuda. Cada generación debía entregar un cuerpo, un sacrificio humano para que el fuego siguiera ardiendo y defendiendo el convento. Esa fue la condición. El pacto había sido guardado en secreto, escrito en páginas que nadie debía leer. Comprendí entonces que el pergamino que ahora me perseguía no era un objeto perdido. Era el contrato vivo que reclamaba lo que se le debía, y nosotras éramos las herederas de esa deuda. Cerré el códice con violencia, intentando negar lo que acababa de leer, pero al hacerlo, las paredes comenzaron a crujir. Un resplandor rojo salió de las grietas del suelo, como brasas escondidas bajo la piedra, y la voz del eco habló de nuevo, con un rugido que hizo temblar los vitrales. El pacto ha sido roto. La deuda debe pagarse ahora. El aire se llenó de cenizas danzantes, que giraban como un enjambre oscuro alrededor de mí. Sentí que me... Capítulo 9. El espejo de fuego. Creí que el códice sería mi condena, pero resultó ser solo la llave hacia un horror más profundo. Desde que lo encontré, no puedo acercarme a ningún objeto reflejante sin sentir que algo me observa desde el otro lado. Todo comenzó en la sacristía, frente a un viejo espejo ennegrecido por el tiempo. Entré buscando agua bendita, pero lo que vi me paralizó. Mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Cuando levanté la mano, mi otro yo la mantuvo quieta. Cuando di un paso atrás, ella se acercó al cristal con los ojos ardiendo como brasas. El pergamino, escondido bajo mi hábito, empezó a latir de calor. Lo saqué con manos temblorosas y, en cuanto lo desplegué, las llamas se escribieron solas. El fuego no solo nombra, también muestra lo que será. El espejo se iluminó con un resplandor rojo, y lo que vi me arrancó un grito. Ya no era mi rostro lo que reflejaba, eran escenas que aún no habían ocurrido. Vi a Lucía ardiendo viva, sus manos extendidas hacia mí, suplicando ayuda. Vi a Clara golpeando las puertas del convento, desangrándose en vano. Vi al Padre Superior tendido sobre el altar, con la boca abierta en un grito que nunca terminaba. Mientras las llamas lo devoraban desde dentro, retrocedí, tropezando, pero el espejo no se apagaba. Cuanto más me alejaba, más escenas mostraba, hermanas corriendo por los pasillos envueltos en llamas invisibles, vitrales estallando en lluvia de fuego, mi propio cuerpo cayendo de rodillas, marcado con una palabra que aún no podía leer. El eco surgió detrás de mí, profundo, burlón. No luches contra lo que ya está escrito. Me giré de golpe, pero no había nadie.
solo el murmullo ardiente en las paredes, repitiendo cada una de mis respiraciones como si fueran plegarias condenadas. El espejo comenzó a agrietarse, y de las grietas brotó humo espeso. Una última imagen apareció antes de que se rompiera en 1000 pedazos. Yo, de pie en el centro de la capilla, sosteniendo el pergamino en alto mientras todos los demás ardían a mi alrededor. El cristal estalló, y 1 millar de astillas llameantes volaron por la sacristía. Me cubrí el rostro, pero ninguna me hirió. Todas cayeron al suelo formando un círculo a mi alrededor. En el centro, una sola palabra brillaba entre las astillas incandescentes. Profeta. Sentí un frío recorrerme la espalda. El fuego no me quería como víctima, me quería como portavoz. Capítulo 10. El nombre prohibido. Esa noche el convento entero tembló como si las piedras recordaran un secreto demasiado antiguo. Yo no podía dejar de pensar en la palabra que el espejo había escrito entre las astillas, profeta. No me sentía elegida, me sentía marcada, arrastrada hacia un destino que nunca pedí. El pergamino ardió de nuevo poco antes del alba. No tuve que tocarlo, las llamas brotaron solas, iluminando mi celda con un resplandor carmesí. Esta vez no eran frases, ni nombres de los vivos. Era una sola palabra, pero distinta a todas. Una palabra que no reconocí, un conjunto de sílabas que parecían moverse solas, imposibles de leer de un solo vistazo. Mi mente luchaba por comprenderla, y cuanto más la observaba, más sentía que me quemaba los ojos. El eco en los muros susurraba lo mismo, repitiéndola en un murmullo gutural que no pertenecía a ninguna lengua humana. Comprendí con horror lo que era, un nombre divino, no de los que están escritos en la Biblia, no de los que los sacerdotes pronuncian en misa. Este era un nombre oculto, prohibido, un secreto que no debía ser pronunciado jamás. El aire de la celda se volvió espeso, sofocante. El crucifijo en la pared se torció hasta casi desprenderse, y las velas ardieron sin mecha, como si hubieran sido encendidas por una mano invisible. Supe entonces que el fuego me estaba poniendo a prueba. «Pronúncialo», dijo la voz del eco, más nítida que nunca, «y abrirás la llama eterna». Me tapé la boca con las manos, aterrada, pero el pergamino no dejó de brillar. Las letras se movían como serpientes rojas, reordenándose una y otra vez hasta volverse insoportables. No fui yo quien lo pronunció, fue Clara. Entró de repente en mi celda, pálida, con los ojos abiertos de par en par, como si hubiera sido guiada hasta allí por una fuerza invisible. Antes de que pudiera detenerla, leyó la palabra en voz alta, sílaba por sílaba, como si el fuego la poseyera. El resultado fue inmediato. Su cuerpo se arqueó, y un grito desgarrador salió de su garganta. No era un grito humano, era como el bramido de 1000 hogueras rugiendo al mismo tiempo. La piel de Clara comenzó a arder desde dentro, iluminándose como brasas vivas. Capítulo 11. La revelación de medianoche. El reloj del convento marcó las 3:33 cuando el aire se partió como un vidrio resquebrajado. Me desperté de golpe, jadeando, con la certeza de que algo se había abierto en el mundo. El silencio era tan absoluto que dolía. Ni grillos, ni viento, ni respiraciones en los pasillos. Solo un latido, profundo y ardiente, que parecía salir de las paredes mismas. Me levanté y abrí la puerta de mi celda. No fui la única. Todas las hermanas estaban ya en los pasillos, con el rostro blanco y los ojos encendidos por el mismo terror. Nadie dijo palabra, pero todas caminamos hacia la capilla como si una mano invisible nos empujara. Allí, el altar brillaba con un resplandor que no venía de ninguna vela. Era un fuego invisible, pero se sentía, nos rozaba la piel como brasas que no quemaban. El suelo tembló bajo nuestros pies y, de pronto, la voz surgió, no de un hombre, no de un eco. Era una voz que se escuchaba dentro y fuera al mismo tiempo, como si habitara nuestras entrañas y los muros. El fuego no es castigo, el fuego es verdad. Todas caímos de rodillas al instante. El Padre Superior, temblando, intentó levantar un crucifijo,
pero este se derritió en su mano como cera caliente. La voz siguió hablando, lenta, inexorable. Habéis rezado en mentira. Habéis ocultado pecados. Yo ardo para mostrar lo que negáis. De pronto, las llamas invisibles recorrieron el convento, y lo vimos, sobre los muros, sobre las columnas, incluso en el techo. Comenzaron a aparecer escenas ardientes como visiones de fuego vivo. Cada hermana veía su secreto proyectado ante todas. Una robaba pan a escondidas. Otra había dudado de la fe. Otra más, en la penumbra de la confesión, había deseado lo prohibido. Los gritos llenaron la capilla. Nadie podía escapar de lo que se mostraba. El fuego arrancaba lo más oculto y lo exponía con una crudeza insoportable. Yo traté de apartar la mirada, pero el muro frente a mí se encendió, y allí estaba mi secreto, sosteniendo el pergamino con las manos ardiendo, y una palabra que brillaba sobre mi frente como una corona incandescente. Capítulo 12. El elegido marcado en fuego. El amanecer llegó como una herida abierta. El sol apenas asomó entre las montañas, pero en el convento la luz no entraba. Los vitrales estaban oscurecidos por una capa de hollín que nadie recordaba haber visto antes. Todo era penumbra, como si el fuego invisible hubiera cubierto el cielo con su propio humo. Todas nos reunimos en la capilla. Nadie habló, porque todas recordábamos la sentencia de la noche anterior: al amanecer reclamaré lo que me pertenece. El eco permanecía en silencio, expectante, como si esperara su momento para reír de nuevo. De pronto, el altar comenzó a vibrar. La mancha negra de cenizas, aquella que había mostrado un rostro días antes, empezó a expandirse como una mancha de aceite ardiente. Y entonces, el fuego eligió. Lucía gritó primero. Un resplandor rojo atravesó su hábito y vimos como en su piel aparecían letras incandescentes, como hierro candente marcando un animal. Intentó arrancarse la tela, pero el fuego estaba dentro, no fuera. Cayó al suelo, convulsionando, mientras su espalda se iluminaba con una palabra imposible de ignorar: elegida. El grito de todas resonó como un coro de condena. Quisimos ayudarla, pero cada vez que alguien se acercaba, una ola de calor insoportable nos arrojaba hacia atrás. El Padre Superior se arrodilló, llorando, golpeando el suelo con sus puños, mientras el eco finalmente habló con la fuerza de un trueno. La marca no destruye, la marca señala. El sacrificio ha sido designado. Lucía dejó de convulsionar, abrió los ojos, y lo que vimos nos heló la sangre, en lugar de pupilas. Tenía brasas. Su voz, débil pero cargada de un ardor extraño, nos atravesó a todas. No lloréis por mí. El fuego me ha escrito, y lo que se escribe no se borra. Las hermanas retrocedieron, algunas rezando entre sollozos, otras huyendo hacia los pasillos. Yo, en cambio, me quedé inmóvil, con el pergamino ardiendo contra mi pecho como si quisiera escapar de mi piel. Comprendí entonces que el fuego no me había mentido. Yo era la profeta, pero no la víctima. Lucía lo era. Y sin embargo, mientras la observaba marcada, con su cuerpo débil brillando como un faro maldito, sentí un terror aún mayor, porque en la última línea del pergamino, que ardía sin consumirse entre mis manos, apareció una frase nueva, escrita con una calma cruel. Capítulo 13. La traición escrita. Creímos que todo había terminado al ver a Lucía marcada, pero el fuego no había concluido su obra. Apenas había dado el primer golpe. Esa misma noche, el pergamino comenzó a arder con un resplandor más intenso que nunca. No me dio tiempo a esconderlo. Todas lo vimos brillar desde mi regazo, como si me hubiera elegido a mí como su atril. Las letras aparecieron lentamente, con un peso que nos aplastaba el corazón. Primero, una frase: el elegido no camina solo, uno lo entregará. El silencio en la capilla se volvió insoportable. Todas nos miramos con ojos acusadores, buscando culpables. El Padre Superior, todavía pálido y demacrado, murmuró con voz rota: el fuego escribe lo que ya está decidido. De inmediato,
Más letras se formaron sobre el pergamino, esta vez dibujando un nombre. Yo quise cerrarlo, pero mis manos estaban clavadas al cuero ardiente. Tuve que leerlo en voz alta, como si el fuego me obligara. Isabel, la hermana Isabel, que rezaba siempre al fondo, se levantó de golpe con un grito desesperado. Negaba con la cabeza, suplicaba, pero la palabra ya estaba escrita en fuego sobre el muro detrás de ella. Nadie podía salvarla de esa condena. No es cierto, chillaba entre lágrimas. Yo no traicionaría a nadie. Lucía es como una hermana para mí. Lucía, marcada y temblorosa, la miró con ojos de brasa. No dijo nada, tal vez porque sabía que la profecía no se equivoca, o tal vez porque, en su interior, ya había aceptado el destino de ser entregada. Las demás comenzaron a apartarse de Isabel, como si su mera presencia pudiera contagiar la traición. Ella cayó de rodillas, golpeando el suelo con los puños, rogando al cielo que borrara su nombre de las paredes. Pero el fuego se burlaba. El eco habló entonces, grave, con esa voz que no era de hombre ni de ángel. La traición no se elige, la traición se cumple. Isabel gritó hasta desgarrarse la garganta, y su piel empezó a arder con letras incandescentes. No como Lucía, que fue marcada como elegida. Las de Isabel eran diferentes, una cadena de frases ilegibles, enredadas como serpientes que se movían bajo su piel. Ella trató de arrancárselas con las uñas, pero cuanto más lo intentaba, más se extendían. Comprendí en ese instante lo terrible. Isabel no quería traicionar. El fuego la obligaría. La palabra no era una profecía pasiva. Era una. Capítulo 14. La última palabra, redención. La capilla entera parecía contener la respiración. Isabel lloraba encadenada por las letras que ardían en su piel. Lucía brillaba como un faro maldito con la marca de elegida. Y yo sostenía el pergamino que palpitaba contra mi pecho como si tuviera un corazón propio. Fue entonces cuando el fuego decidió escribir por última vez. Las llamas brotaron del manuscrito con una fuerza desconocida, extendiéndose por los muros, el techo y el suelo. El convento entero se encendió, pero no con fuego visible, era un resplandor ardiente que iluminaba sin consumir. Y en medio de aquella tormenta de brasas invisibles, apareció la palabra final, grabada en cada piedra del recinto: redención. Todas contuvimos el aliento. No era condena, no era amenaza, sonaba diferente, como un eco que invitaba a caer de rodillas. Y sin embargo, la redención que prometía no era consuelo, sino sacrificio. El eco habló con una solemnidad que atravesó la carne. Para que la deuda se borre, la llama debe abrazarlo todo. El fuego no destruye, purifica. De inmediato, los vitrales estallaron hacia adentro, lanzando cascadas de colores ardientes. El altar tembló, y la mancha negra de ceniza se convirtió en una grieta incandescente que recorría la piedra como un río de lava. Lucía, marcada, dio un paso al frente. Sus ojos de brasa nos miraron con una calma que no pertenecía a este mundo. Soy el sacrificio, y en mí se escribirá la última palabra. El Padre Superior intentó detenerla, pero una ola de calor lo arrojó contra el suelo. Isabel gritaba, implorando que el fuego no la usara para traicionar, pero las cadenas de letras la mantenían inmóvil. Yo, paralizada, solo pude observar cómo Lucía subía los escalones del altar, descalza, con cada huella encendiéndose como si caminara sobre cenizas eternas. Cuando colocó sus manos sobre la grieta ardiente, el convento entero se estremeció. El fuego invisible se hizo visible, lenguas de llama negra se levantaron hasta el techo, envolviendo cada rincón. Las hermanas cayeron de rodillas, rezando entre sollozos, mientras las llamas mostraban sus secretos por última vez, y luego los borraban en un destello cegador. Yo grité su nombre, pero Lucía sonrió, no de dolor, sino de paz. El fuego la consumió sin dejar cenizas, y con ella desapareció la palabra elegida. El eco pronunció su último decreto, con una voz que era trueno y susurro al mismo tiempo.
La redención sea es. Capítulo 15. Epílogo. El Evangelio ardiente. El convento nunca volvió a ser el mismo. Donde antes había muros firmes, ahora quedaban grietas negras que respiraban como heridas abiertas. Donde antes había vitrales, ahora solo colgaban fragmentos de cristal ennegrecido que tintineaban con cada soplo del viento. Y donde antes había rezos, ahora reinaba un silencio que no era paz, sino espera. Lucía desapareció en las llamas, y con ella creímos que la deuda había terminado. Pero los días siguientes nos demostraron lo contrario. El fuego no se fue, se quedó en nosotros. Todo comenzó con susurros. Primero, al rezar, sentí que las palabras de los salmos se torcían en mi boca. No pronunciaba lo escrito, sino lo que ardía dentro de mí. Eran frases nuevas, brasas en forma de plegaria. Lo mismo ocurrió con las demás. Cada oración que elevábamos no salía hacia el cielo, sino que bajaba hacia el pergamino apagado, que volvió a latir como un corazón oculto. El Padre Superior intentó huir, convencido de que fuera del convento encontraría liberación. Nunca llegó a cruzar las puertas. Su cuerpo fue hallado en el atrio, rígido, con una sola palabra grabada en su frente: infiel. Comprendimos entonces que la profecía no estaba encerrada en el pergamino. Nos había elegido como su nueva escritura. Isabel, marcada por las cadenas de traición, ya no lloraba. Caminaba entre nosotras con una calma extraña, repitiendo frases que no eran suyas. La redención no fue final, fue semilla. Al escucharla, un escalofrío recorrió mi espalda, porque era cierto, donde antes ardían letras en las paredes, ahora ardían en nuestros pechos. Podía sentirlo. Cada latido era una chispa. Cada respiración un eco de la voz que nos había hablado en la medianoche. Una tarde, reunidas frente al altar destruido, el pergamino volvió a encenderse. Ya no escribió advertencias, ni nombres, ni condenas. Solo una frase, escrita lentamente, como si nos susurrara al oído: vosotras sois ahora las páginas. El Evangelio arderá en los que crean. Nadie gritó, nadie lloró. Nos quedamos en silencio, porque sabíamos lo que significaba. La profecía no había terminado, solo había cambiado de forma. Ya no necesitaba muros, ni espejos, ni cenizas.